En el corazón oscuro de la historia, allí donde la crónica se funde con la pesadilla y la tinta de los anales huele a sangre coagulada, existe un nombre que es a la vez un eco de terror y un grito de guerra. Un nombre que trasciende la simple maldad para convertirse en arquetipo, Drácula. Pero antes de que la ficción lo vistiera con capa de seda y colmillos de vampiro, existió el hombre, infinitamente más complejo y aterrador. Vlad III, príncipe de Valaquia, voivoda de la casa Draculesti, apodado por sus enemigos Tepes, el Empalador. Su vida fue una sinfonía de violencia orquestada con la precisión de un maestro, pero fue su muerte la que seló su leyenda, dejándonos un cadáver anónimo y una pregunta que aún resuena en los valles de los Cárpatos, la escena que define su alma, el acto que lo inmortalizó en el panteón del horror, no fue su final, sino su apogeo. Ocurrió en el verano de 1462, el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el señor de 2 continentes, avanzaba con su ejército invencible, una marea de 100.000 hombres, para aplastar el pequeño y desafiante principado de Valaquia. Al acercarse a la capital Targoviste, sus exploradores regresaron con los ojos desorbitados y el alma rota, balbuceando sobre un horror que desafiaba el lenguaje. Lo que el sultán encontró no fue un ejército defensor ni una ciudad amurallada, sino un valle transformado en un teatro de la agonía. Un bosque de estacas de más de 3 kilómetros de largo, donde 20.000 cuerpos, prisioneros turcos, colaboracionistas valacos, hombres, mujeres y niños, se retorcían en una muerte lenta y obscena. Los cuervos, gordos y descarados, graznaban desde su festín, y un silencio antinatural, puntuado por los gemidos de los que aún no habían muerto, pesaba sobre la tierra. El cronista bizantino Leónico Calcocondilas nos cuenta que el propio Mehmed, un hombre que había vadeado ríos de sangre, quedó paralizado por la visión, admitiendo que no se le podía arrebatar el país a un hombre capaz de semejante grandeza en la crueldad. Pero la leyenda, alimentada por panfletos alemanes y relatos de mercaderes sajones, añade un detalle aún más grotesco. En medio de aquella sinfonía de podredumbre y sufrimiento, Vlad Drácula había ordenado montar su mesa de campaña. Ali, impasible ante el hedor de las viseras y el coro de los moribundos, cheño. Se dice que mojaba su pan en una copa de vino, o quizás, como susurraban sus enemigos, en un cuenco con la sangre de sus víctimas. Este acto, el banquete en el bosque de los empalados, es la imagen que nos lo define. No es solo la crueldad de un tirano, es la afirmación de un ser que ha trascendido la moral humana, que ha hecho de la muerte su sierva y del terror su cetro. Sin embargo, este despliegue de poder absoluto fue también el presagio de su caída. Porque un hombre que se atreve a ceñir cara a cara con el infierno invita a todas las fuerzas del cielo y de la tierra a conspirar para destruirlo. Fue Vlad un monstruoso psicópata, un estratega brillante que usó el terror como arma psicológica, o un patriota desesperado dispuesto a sacrificar su propia alma para salvar a su pueblo. Para desentrañar el enigma de su muerte, primero debemos comprender la forja de su vida, un viaje que comienza en la cuna de un dragón, a la sombra de una cruz y una media luna. Para entender la tormenta que fue Vlad I, hay que viajar primero a la encrucijada de imperios que era la Valaquia del siglo XV. No era un reino sino una herida abierta, un principado fronterizo perpetuamente aplastado entre 2 colosos. El reino de Hungría al oeste, católico y feudal, que lo consideraba su estado vasallo, y el imperio otomano al sur, musulmán y expansivo, que exigía tributo y sumisión. Nacer príncipe en Valaquia no era una bendición, sino una condena. El trono no se heredaba por derecho divino, se conquistaba con la espada, se mantenía con la traición y se perdía con la muerte, casi siempre violenta. En este nido de víboras, en la ciudad fortificada de Sighisoara, Transilvania, nació Vlad en el invierno de 1431. Su padre, también llamado Vlad, era un hombre marcado por un destino grandioso y terrible. En 1431, el mismo año del nacimiento de su hijo, fue investido en Nuremberg en la Orden del Dragón, una sociedad de caballeros creada por el emperador Segismundo de Luxemburgo para defender la cristiandad de la amenaza otomana. A partir de entonces, fue conocido como Vlad Drácula, Vlad el Dragón.
Por extensión, su hijo sería Draculea, hijo del dragón, pero la palabra rumana Drac tenía un doble filo. También significaba demonio. Así, desde su nacimiento, Vlad llevó en su nombre la dualidad que definiría su existencia, la del cruzado sagrado y la del engendro del infierno. La infancia de Vlad no fue un cuento de príncipes, sino una lección brutal de geopolítica. Su padre, Dracul, era un maestro del equilibrio precario. Juraba lealtad a Hungría mientras pagaba tributo a los turcos, una danza mortal que no podía durar. En 1442, para probar su fidelidad al sultán Murad II, Vlad Dracul fue obligado a entregar a sus dos hijos menores como rehenes. Vlad, de 11 años, y su hermano Radu, de 7. Este momento fue la bisagra de su vida. Su infancia terminó abruptamente en el momento en que cruzó el Danubio hacia territorio otomano. Durante casi 6 años, Vlad vivió en las cortes de Egrigos y Adrianópolis, no como un prisionero en una mazmorra, sino como un rehen de lujo, educado junto a los hijos del sultán, incluido el futuro Mehmed II. Pero esta jaula dorada era una escuela de crueldad. Aprendió turco, leyó el Corán, estudió lógica y filosofía, pero las lecciones más importantes las aprendió en los pasillos del poder otomano. La implacable eficiencia de la administración turca, el valor de la lealtad absoluta y el castigo inmediato, y la profunda verdad de que la piedad era un lujo que un gobernante no podía permitirse. Mientras su hermano menor, Radu, apodado el Hermoso, se adaptaba, seducido por el lujo y la cultura otomana hasta convertirse en amigo íntimo y, según algunos cronistas, amante de Mehmed, Vlad se replegaba en un odio frío y calculador. Cada reverencia forzada, cada palabra sumisa, era una brasa que alimentaba el fuego de su futura venganza. El contexto político de Valaquia era un caos sangriento. Los boyardos, la aristocracia terrateniente, eran los verdaderos amos del país. Divididos en facciones rivales, los Danesti y los Draculesti, su lealtad cambiaba con el viento. Apoyaban a un príncipe hoy solo para asesinarlo mañana si un rival les ofrecía más tierras o privilegios. Consideraban al voivoda no como un soberano, sino como un primus inter pares, un primero entre iguales, y se oponían ferozmente a cualquier intento de centralizar el poder. En este ambiente, la vida de un campesino valaco era un ciclo de miseria, explotado por los boyardos, saqueado por los ejércitos turcos o húngaros, y sin otra ley que la espada del señor local. La justicia era un concepto abstracto, la supervivencia, una lucha diaria. En 1447, la noticia de la catástrofe llegó a la corte otomana. El padre de Vlad, Vlad Dracul, y su hermano mayor, Mircea, habían sido traicionados. Los boyardos valacos, apoyados por el regente húngaro Juan Hunyadi, se habían rebelado. Enterraron vivo a Dracul y cegaron a Mircea con hierros al rojo vivo antes de asesinarlo. Para el joven Vlad, la noticia no fue solo una tragedia familiar, fue la confirmación de todo lo que había aprendido. La lealtad no existía, la nobleza era una manada de lobos, el poder solo se mantenía a través del miedo absoluto. Los otomanos, viendo una oportunidad, liberaron a Vlad y lo apoyaron con un ejército para reclamar su trono. En 1448, con apenas 17 años, Vlad III se sentó por primera vez en el trono de Valaquia. Su reinado duró 2 meses. Hunyadi lo expulsó rápidamente, instalando a su propio candidato. Comenzó así un segundo exilio de 8 años. Vlad vagó por Moldavia y Transilvania, un príncipe sin reino, un lobo solitario aprendiendo a cazar. Sirvió a diferentes señores, perfeccionó sus tácticas militares y, sobre todo, estudió a sus enemigos. Observó la arrogancia de los mercaderes sajones de Brasov y Sibiu, ciudades autónomas en Transilvania que se enriquecían a costa de Valaquia y apoyaban a sus rivales. Observó la traición endémica de los boyardos, que seguían desangrando su patria. Y esperó. La oportunidad llegó en 1456. Juan Hunyadi murió de peste tras su gran victoria contra los turcos en Belgrado. El reino de Hungría quedó sumido en la confusión. Vlad, con apoyo transilvano, cruzó los Cárpatos y reclamó lo que consideraba suyo por derecho de sangre y venganza. Esta vez no iba a cometer los mismos errores. No buscaría el amor de su pueblo ni el respeto de sus nobles,
Exigiría obediencia y el precio de la desobediencia sería un espectáculo de horror tan memorable que nadie se atrevería a desafiarlo jamás. Al entrar en su capital, Targoviste, no como un joven pretendiente, sino como un hombre forjado en el odio y la paciencia, Vlad Dracula ya tenía un plan. La Pascua de 1457 se acercaba, y con ella, una purga que redefiniría la palabra tirania en los anales de la historia. ¿Cómo un hombre puede decidir exterminar a toda una clase social? La respuesta no yace en la locura, sino en una lógica fría y aterradora, la lógica de quien ha decidido que para reconstruir un reino, primero debe quemarlo hasta los cimientos. El segundo reinado de Vlad, que comenzó en 1456, no fue una restauración, sino una refundación. Valaquia no necesitaba un príncipe, necesitaba un cirujano, y Vlad estaba dispuesto a amputar cualquier miembro gangrenado del cuerpo político, sin importar el dolor. Su primer objetivo era la nobleza. Los boyardos, que habían asesinado a su padre y a su hermano, que habían vendido el país a húngaros y turcos por igual, representaban el cáncer que consumía Valaquia desde dentro. Vlad sabía que no podía gobernarlos. Debía aniquilarlos o someterlos de una forma tan absoluta que la idea misma de la traición se volviera impensable. La oportunidad perfecta llegó en la primavera de 1457, durante la celebración de la Pascua. Invitó a cientos de boyados y sus familias a un gran festín en su corte de Targoviste. Los nobles, creyendo que el nuevo voivoda buscaba su favor o intentaba una reconciliación, acudieron luciendo sus mejores galas. La fiesta fue opulenta, el vino fluía, y la atmósfera era de una falsa camaradería. Cuando el banquete estaba en su apogeo, Vlad se puso en pie. Su rostro, descrito por un enviado papal como pálido y severo, con grandes ojos verdes y fríos que parecían penetrar el alma, se ensombreció. Con una calma aterradora, preguntó a los presentes cuántos voivodas recordaban haber visto reinar. Los boyardos más ancianos, en un alarde de su longevidad y poder, comenzaron a enumerar con orgullo los 7, 8 o incluso 12 príncipes que habían visto ascender y caer. Con cada respuesta, celaban su propia sentencia de muerte. Vlad los estaba obligando a confesar su propia inconstancia, su complicidad en la inestabilidad crónica del reino. Cuando terminaron, el silencio cayó como una cuchilla. Vlad, según la crónica, les espetó: la causa de que tantos príncipes hayan tenido reinados tan cortos y desgraciados sois vosotros y vuestras sucias intrigas. Acto seguido, dio una señal. Sus guardias, apostados discretamente, cerraron las puertas del gran salón. Lo que siguió fue una masacre. Los boyardos más viejos y sus familias, unos 500 según algunas fuentes, fueron sacados al patio y empalados allí mismo, a la vista de la corte. Las estacas, preparadas de antemano, fueron levantadas, creando un macabro bosque de agonía en el corazón mismo del poder. A los más jóvenes y fuertes, Vlad les reservó un destino diferente, una forma de crueldad más refinada. Los encadenó y los obligó a marchar 50 millas a través de las montañas hasta las ruinas de una antigua fortaleza en un acantilado sobre el río Arges. Ali les ordenó reconstruir el castillo, trabajando día y noche, con sus propias manos, hasta que sus ropas de seda se deshicieron y murieron de agotamiento. El resultado fue el castillo Puenari, conocido hoy como el verdadero castillo de Drácula. No fue construido con piedra y mortero, sino con el sudor, la sangre y la desesperación de la clase que se había atrevido a desafiarlo. Con este único acto, Vlad decapitó a la vieja aristocracia y la reemplazó con una nueva, hombres de baja cuna, campesinos y mercenarios leales solo a él, a quienes llamó sus viteji, valientes. Había creado un estado absolutista basado en el mérito militar y la lealtad personal, cimentado sobre el terror. Con el poder interno asegurado, Vlad se volcó a la política exterior y la reforma económica. Su objetivo era la independencia de Valaquia, y para ello necesitaba romper el control económico de los mercaderes sajones de Transilvania. Estos burgueses de las ciudades de Brasov, Kronstadt y Sibiu, Hermannstadt, habían disfrutado durante décadas de privilegios comerciales que les permitían explotar la economía valaca, mientras apoyaban a los rivales de Vlad en el trono. Vlad les exigió lealtad y el fin de sus prácticas.
Cuando se negaron, su respuesta fue implacable. En 1459, lanzó una campaña de castigo contra Transilvania. Saqueó los suburbios de Brasov, quemó cosechas y capturó a cientos de mercaderes y sus familias. Y entonces, en una colina a las afueras de la ciudad, llevó a cabo uno de sus espectáculos más tristemente célebres: ordenó empalar a todos los prisioneros. Y mientras el bosque de estacas se alzaba, una vez más, ordenó que le sirvieran el desayuno. La imagen de Vlad comiendo tranquilamente mientras observaba la agonía de sus enemigos se convirtió en una de las historias más difundidas por la propaganda sayona, impresa en panfletos con grabados espeluznantes que circularon por toda Alemania, creando la imagen de un monstruo sádico, un Wutterich, tirano furioso. Su política interna era igualmente brutal y efectiva. Declaró la guerra a la delincuencia y la pereza. Las historias sobre su justicia son legendarias. Se cuenta que, para probar la honestidad de su reino, dejó una copa de oro macizo junto a una fuente en la plaza de Targoviste. Durante todo su reinado, nadie se atrevió a robarla. Otra anécdota narra cómo, queriendo eliminar la pobreza, o más bien a los pobres, convocó a todos los mendigos, enfermos y vagabundos del país a un gran festín. Después de que comieron y bebieron hasta saciarse, les preguntó si deseaban ser liberados de todos sus sufrimientos terrenales para siempre. Ante su respuesta afirmativa, ordenó atrancar las puertas del salón y prenderle fuego, quemándolos a todos vivos. Para Vlad, estas no eran atrocidades, sino actos de purificación social, cirugías drásticas para sanar un cuerpo social enfermo. Pero su verdadero desafío, la prueba de fuego de su reinado, sería su enfrentamiento con el poder colosal del Imperio Otomano. Durante sus primeros años, Vlad continuó la política de su padre, pagando el jizya, el tributo anual al sultán, que ahora era su antiguo compañero de infancia, Mehmed II, pero era una farsa. Mientras enviaba oro a Estambul, fortalecía fortalezas, entrenaba un ejército y esperaba el momento de la rebelión. Ese momento llegó en el invierno de 1461, cuando los enviados del sultán llegaron a Targoviste para cobrar el tributo y, secretamente, para tenderle una emboscada. Vlad los recibió con una cortesía helada. La leyenda cuenta que les preguntó por qué no se quitaban sus turbantes en su presencia. Cuando los enviados respondieron que era su costumbre, Vlad replicó que deseaba reforzar esa costumbre para siempre. Ordenó a sus guardias que les clavaran los turbantes a la cabeza con 3 clavos a cada uno, y luego los envió de vuelta a Mehmed. El mensaje era inequívoco: la sumisión había terminado, la guerra era inevitable. Vlad Draculea, el hijo del dragón, estaba a punto de desatar una campana de terror tan extrema contra el imperio más poderoso del mundo que su nombre sería susurrado con miedo desde el Danubio hasta el Bósforo. El escenario estaba listo para la confrontación final, la que culminaría en la visión apocalíptica del bosque de los empalados y selaría su destino como el campeón más sanguinario de la cristiandad. La declaración de guerra de Vlad no fue un simple acto de desafío, fue una obra de teatro macabra, diseñada para ser contada en cada caravasar y corte desde Buda hasta Estambul. La negativa a pagar el tributo y el asesinato de los enviados del sultán clavándoles los turbantes al cráneo fue solo el preludio. En el gélido invierno de 1462, Vlad cruzó el Danubio congelado y desató una campana relámpago en territorio otomano. No fue una guerra de conquista, sino de exterminio. Su estrategia, brutalmente simple, consistía en aterrorizar al enemigo en su propio hogar, demostrando que la crueldad otomana podía ser superada. En una carta que él mismo envió a Matías Corvino, rey de Hungría, Vlad detalló con una frialdad estadística el alcance de su masacre. He matado a campesinos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Hemos matado a 23,884 turcos y búlgaros, sin contar a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron presentadas a nuestros oficiales. Enumeraba las aldeas arrasadas con la precisión de un contable, un acto de genocidio documentado por su propio autor como prueba de su compromiso con la causa cristiana. Esta ofensiva fue una bofetada directa en el rostro de Mehmed II, el conquistador.
el hombre que había doblegado las murallas milenarias de Constantinopla, no podía tolerar semejante humillación por parte de un voivoda vasallo. La respuesta fue inevitable y colosal. En la primavera de 1462, Mehmed reunió uno de los ejércitos más grandes que el imperio había visto, superado solo por el que usó para tomar la capital bizantina. Las estimaciones varían, pero las fuentes hablan de entre 90,000 y 150,000 hombres, incluyendo a los temibles janizaros, la élite de la infantería otomana. Acompañando al ejército, como un arma política viviente, iba el hermano menor de Vlad, Radu Selfrumos, el hermoso. Radu, que había crecido en la corte otomana, era la antítesis de Vlad, refinado, diplomático y completamente leal al sultán. Mehmed no solo planeaba conquistar Valaquia, planeaba reemplazar a un demonio con una marioneta dócil, fracturando la propia casa Draculesti. Frente a esta marea humana, el ejército de Vlad era minúsculo. Apenas 30,000 hombres, compuestos por sus viteji, mercenarios y un campesinado reclutado a la fuerza. Una batalla a campo abierto sería un suicidio. Vlad lo sabía. Su única esperanza residía en una estrategia de tierra quemada y guerra de guerrillas, transformando su propio país en una trampa mortal para el invasor. Ordenó la evacuación de la población civil hacia las montañas y los bosques. Los pozos fueron envenenados, los campos incendiados y cualquier fuente de alimento destruida. Valaquia se convirtió en un desierto silencioso y hostil para el ejército otomano, que avanzaba bajo un sol abrasador, diezmado no por las espadas, sino por el hambre, la sed y la enfermedad. Pero la verdadera genialidad de Vlad residía en su dominio de la guerra psicológica. Sus pequeñas unidades de caballería, expertas en el terreno, emergían de los bosques como espectros. Atacaban los flancos y la retaguardia del ejército otomano, causando el máximo daño y desapareciendo antes de que los turcos pudieran organizar una respuesta. Los prisioneros no eran interrogados, eran empalados a lo largo del camino por el que avanzaba el ejército principal, sirviendo como macabros hitos que marcaban el progreso de la invasión. Los soldados otomanos, acostumbrados a la guerra convencional, se encontraron luchando contra un enemigo invisible que convertía la noche en un infierno. El clímax de esta campaña de terror fue el legendario ataque nocturno del 17 de junio de 1462. Vlad, disfrazado de comerciante turco, se infiltró personalmente en el campamento otomano para localizar la tienda del sultán. Esa noche, lideró a 7,000 de sus mejores hombres en un asalto sorpresa y devastador. El objetivo no era derrotar al ejército, sino asesinar a Mehmed II, decapitando así la invasión. El caos fue absoluto. Los valacos, gritando y matando indiscriminadamente, sembraron el pánico. Los turcos, despertados bruscamente, comenzaron a matarse entre ellos en la oscuridad y la confusión. Vlad y sus hombres llegaron a estar a pocos metros de la tienda del sultán, pero la feroz resistencia de los janizaros, que formaron un muro de escudos y lanzas alrededor de su señor, frustró el atentado. Al amanecer, Vlad se retiró, habiendo infligido miles de bajas y, lo que es más importante, habiendo destrozado la moral del ejército otomano. Había demostrado que ni siquiera el propio sultán estaba a salvo de su audacia. A pesar del golpe psicológico, el avance de Mehmed era inexorable. El ejército otomano, aunque maltrecho y desmoralizado, continuó su lenta marcha hacia la capital, Targoviste. Fue entonces, a las afueras de la ciudad, donde Vlad desató su obra maestra de horror, la escena que grabaría su nombre en la infamia eterna. Era el bosque de los empalados. A lo largo de un valle, en un área de varios kilómetros cuadrados, había ordenado empalar a unos 20,000 prisioneros turcos capturados en su incursión anterior. No era una simple colección de estacas, era una obra de arte macabra. Las estacas estaban dispuestas en patrones geométricos, con las más altas en el centro para los prisioneros de mayor rango, creando una perspectiva grotesca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cronista Calcocondilas describe cómo los cuerpos se pudrían bajo el sol, cómo las aves de rapina se daban un festín, y cómo el aire estaba impregnado de un hedor insoportable y de los últimos gemidos de los que se aferraban a la vida.
La reacción del ejército otomano fue de puro terror. Estos veteranos de 100 batallas, que habían visto todas las formas de muerte, se detuvieron en seco, paralizados por la escala y la frialdad industrial de la masacre. El propio Mehmed II, según las crónicas, admitió su asombro y una suerte de respeto perverso. No puedo tomarle el país a un hombre que hace cosas tan extraordinarias, que usa su poder y sus súbditos de esta manera. Un hombre que ha hecho esto es capaz de mucho más. Aunque la invasión no se detuvo de inmediato, la visión del bosque de los empalados rompió el espíritu del ejército. Era la declaración de un hombre que no luchaba por la victoria, sino por la aniquilación total, la suya y la de sus enemigos. El banquete, real o simbólico, en medio de este horror, fue la firma final del artista. Vlad no solo mataba, convertía la muerte en un ritual de poder, una misa negra en la que él era el único sacerdote y Dios. El deterioro de su posición, sin embargo, ya era imparable. Aunque Mehmed II, disgustado y viendo que una conquista convencional sería demasiado costosa, finalmente se retiró, dejó a Radu el Hermoso con un contingente de tropas y una misión clara: ganarse a los boyardos, y Radu tuvo éxito, prometió paz, estabilidad y el fin del terror. Para los boyardos, que vivían bajo la espada de Damocles de Vlad, la oferta era irresistible. Uno a uno comenzaron a desertar y a unirse a la causa de Radu. El héroe que había detenido al sultán se encontró de repente solo, traicionado por la misma gente que había defendido. Su crueldad, su arma más poderosa, se había vuelto en su contra, unificando a sus enemigos. Acto 4. La traición y la larga noche del cautiverio acorralado. Con su ejército diezmado y abandonado por su nobleza, Vlad se vio obligado a huir a Transilvania en el otoño de 1462 para buscar la ayuda de su supuesto aliado, Matías Corvino, el rey de Hungría. Vlad esperaba ser recibido como un héroe, el campeón de la cristiandad que había hecho retroceder al conquistador. En cambio, encontró la traición más amarga de su vida. Matías Corvino, un político pragmático y astuto, había recibido los subsidios del Papa para la cruzada contra los turcos, pero no tenía intención de iniciar una guerra a gran escala. La campaña independiente y brutal de Vlad había puesto en peligro sus delicadas negociaciones con los otomanos. Además, los mercaderes sajones de Transilvania, enemigos acérrimos de Vlad, habían estado inundando la corte húngara con propaganda, describiéndolo como un monstruo sediento de sangre y, peor aún, como un traidor que conspiraba con los turcos. Para justificar su inacción y apoderarse del dinero papal, Matías necesitaba un chivo expiatorio. Vlad era el candidato perfecto. El rey húngaro ordenó el arresto de Vlad, acusándolo de alta traición. Como prueba, presentó unas cartas falsificadas, probablemente fabricadas por los sajones, en las que Vlad supuestamente ofrecía su lealtad a Mehmed II y le pedía ayuda para conquistar Hungría. La acusación era absurda. Nadie odiaba a los turcos más que Vlad, pero sirvió a su propósito. El defensor de la cristiandad fue encarcelado como un traidor. Comenzó así un largo cautiverio de 12 años. Los primeros 4 los pasó en la fortaleza de Visegrado, una prisión real con vistas al Danubio. Las historias sobre su comportamiento en prisión, aunque probablemente apócrifas, son consistentes con su carácter. Se dice que, para no perder la práctica, se entretenía empalando ratas, ratones y pájaros que caían en su celda. Este periodo de aislamiento y humillación no hablando a Vlad, lo destiló, concentrando su amargura y su deseo de venganza en una forma aún más pura y letal. Más tarde, su cautiverio se relajó. Matías Corvino, viendo que Vlad aún podía ser una pieza útil en el ajedrez balcánico, lo trasladó a una residencia en Buda, bajo arresto domiciliario. Ali Vlad se convirtió en una especie de celebridad macabra. Se casó con un miembro de la familia real húngara, Ilona Szilágyi, prima del propio rey, y se convirtió al catolicismo, un acto que escandalizó a los ortodoxos pero que era una condición para su rehabilitación política. Durante estos años, la leyenda de Drácula creció sin control en Europa. Los panfletos alemanes, impresos con la nueva tecnología de Gutenberg,
se convirtieron en los primeros bestsellers de terror de la historia. Relataban sus atrocidades con detalles gráficos y a menudo inventados, creando la imagen de un tirano demoníaco que no solo mataba, sino que disfrutaba sádicamente del sufrimiento. Irónicamente, mientras su reputación se hundía en el oeste, en Valaquia y en los Balcanes, su memoria comenzaba a transformarse. Las historias orales y las baladas populares empezaron a retratarlo no como un monstruo, sino como un dominator justo pero severo, un héroe que había castigado la corrupción de los boyardos y desafiado al invasor turco. La figura histórica se estaba dividiendo en dos, el Drácula de la propaganda occidental y el Tepes del folclore rumano. La oportunidad de volver al poder llegó de forma inesperada. En Valaquia, el gobierno de Radu el Hermoso y sus sucesores, todos marionetas otomanas, había sido un desastre de corrupción e inestabilidad. En 1475, con el Imperio Otomano nuevamente en pie de guerra contra Moldavia, Matías Corvino decidió que era hora de soltar a su demonio. Liberó a Vlad y le proporcionó un pequeño ejército húngaro para que se uniera a su primo y antiguo aliado, Esteban el Grande de Moldavia, en una campaña para reconquistar Valaquia. En noviembre de 1476, Vlad III Draculea entró en Targoviste y se sentó en el trono por tercera y última vez. Tenía 45 años. El hombre que regresaba no era el joven furioso de antaño, sino una figura endurecida, cansada y profundamente cínica. Encontró un país en ruinas, una nobleza que lo odiaba y un pueblo que lo temía. Su tercer reinado estuvo marcado por la urgencia y la desesperación. Sabía que sus enemigos se estaban reagrupando y que su tiempo era limitado. La tragedia final estaba a punto de desatarse. Acto 5. El clímax de la muerte, la última batalla, y el cadáver sin cabeza. El invierno de 1476 fue crudo, y la situación de Vlad precaria. Su principal aliado, Esteban el Grande, tuvo que regresar a Moldavia para defender sus propias fronteras, dejando a Vlad con una fuerza insuficiente, compuesta principalmente por tropas húngaras de lealtad dudosa. El ejército otomano, bajo el mando de Lajos Basarab, el voivoda proturco al que Vlad había depuesto, se reagrupó rápidamente y avanzó hacia Bucarest. Vlad se vio obligado a marchar hacia el sur para enfrentarlos. Sabía que era una misión casi suicida. Los detalles exactos de su muerte, ocurrida en diciembre de 1476 o enero de 1477, son confusos y contradictorios, como si la historia misma quisiera velar el final de su personaje más enigmático. Existen al menos 3 versiones principales, cada una con su propia lógica trágica. La primera, y la más heroica, es la versión de Esteban el Grande. Según él, Vlad fue emboscado por una fuerza otomana muy superior cerca de Bucarest. Luchó con la ferocidad de un león acorralado, pero él y su pequeña guardia personal fueron aniquilados. Murió como había vivido, en el campo de batalla, rodeado de enemigos. La segunda versión, más popular en las crónicas posteriores, habla de traición. En medio de la batalla decisiva, cuando la victoria aún era posible, los boyardos valacos que formaban parte de su ejército cambiaron de bando y lo atacaron por la espalda. Vlad fue asesinado no por sus enemigos turcos, sino por su propia gente, cumpliéndose así el ciclo de traición que había marcado la historia de Valaquia. La tercera versión es quizás la más irónica y trágica. Sostiene que Vlad, en su afán por inspirar a sus tropas, cargó con tal ímpetu que se adelantó demasiado a sus propias líneas. En la confusión de la batalla, vestido con armadura otomana, una táctica que a menudo usaba para infiltrarse, sus propios hombres lo confundieron con un comandante turco y lo mataron. Murió por un error, víctima de su propia astucia. Independientemente de cómo murió, lo que sucedió después es un hecho histórico documentado. Su cuerpo fue decapitado en el mismo campo de batalla. Su cabeza, el trofeo más codiciado por el sultán, fue conservada en miel para evitar su descomposición y enviada a Constantinopla. Mehmed II, al recibirla, ordenó que fuera empalada en la punta de una lanza de plata y exhibida en las murallas del palacio. Era la prueba definitiva para el mundo de que el empalador estaba muerto. El hombre que había hecho de la estaca su símbolo, terminó su existencia como una cabeza en una de ellas, cerrando el círculo de su propia y terrible poesía.
El destino de su cuerpo es otro misterio. La tradición monástica afirma que fue recuperado en secreto por los monjes del monasterio de Snagov, una isla fortaleza, en un lago al norte de Bucarest que Vlad había patrocinado. Supuestamente, fue enterrado anónimamente bajo una losa de piedra frente al altar de la iglesia. Sin embargo, cuando los arqueólogos excavaron la tumba en la década de 1930, no encontraron un esqueleto de un príncipe del siglo XV, sino huesos fragmentados y cerámica de una época posterior. Otra tumba cercana contenía un esqueleto ricamente vestido, pero decapitado, junto con una corona. Por un tiempo se pensó que eran los restos de Vlad, pero análisis posteriores lo descartaron. La tumba de Vlad Drácula, al igual que la de Genghis Khan o Atila, permanece vacía o sin descubrir, alimentando la leyenda de que un ser así no podía tener un final ordinario. Acto 6. Ecos en la eternidad, de voivoda a vampiro. La muerte de Vlad no trajo la paz a Valaquia. El país continuó siendo un campo de batalla entre otomanos y húngaros durante décadas, pero el legado del hombre comenzó a tomar vida propia, bifurcándose en dos corrientes que fluirían hasta nuestros días. En Rumania, a pesar de la propaganda negativa, el folclore popular comenzó a transformar a Vlad Tepes. Las baladas y poemas orales lo recordaban como un gobernante duro pero justo, un defensor del pueblo contra la corrupción de los boyardos y la tiranía de los extranjeros. Se convirtió en un símbolo de la independencia nacional, un padre severo de la patria cuya crueldad era una medicina necesaria para un tiempo desesperado. Esta visión fue consolidada por los poetas nacionalistas del siglo XX, como Mihai Eminescu, que lo invocaron como un espíritu ancestral para despertar a la nación rumana. En Europa occidental, sin embargo, el Drácula de los panfletos alemanes se impuso. Su nombre se convirtió en sinónimo de sadismo y tiranía demoníaca. Los relatos de sus atrocidades se mezclaron con el folclore balcánico sobre los strigoi, los muertos vivientes que se levantaban de sus tumbas para atormentar a los vivos. Esta fusión creó el terreno fértil para su transformación final. Esa transformación legó a finales del siglo XX en la biblioteca del Museo Británico. Un escritor irlandés llamado Bram Stoker, investigando sobre la historia y el folclore de Europa del Este para su nueva novela de terror, se topó con un libro de historia que mencionaba a un voivoda valaco del siglo XV llamado Drácula, que luchó contra los turcos. El nombre, con su resonancia exótica y siniestra, demonio, y las historias de su increíble crueldad, le parecieron el vehículo perfecto para su personaje. Stoker tomó el nombre, algunos datos biográficos dispersos y la reputación de crueldad, y los fusionó con el mito del vampiro para crear al conde Drácula, el monstruo más icónico de la cultura moderna. El príncipe histórico, con sus complejas motivaciones políticas y su trágica lucha por la supervivencia de su nación, fue subsumido por su avatar de ficción. Y así, el legado de Vladimir es una paradoja. El hombre que luchó y mató para que su nombre fuera recordado como el de un soberano temido y respetado, es hoy conocido mundialmente como un monstruo ficticio. Su lucha por la independencia de Valaquia ha sido olvidada, reemplazada por cuentos de castillos góticos y novias no muertas. Su muerte, un final sangriento pero muy humano en un campo de batalla embarrado, ha sido eclipsada por la inmortalidad de un vampiro que nunca existió. La pregunta final que nos deja su historia no es si fue bueno o malo, una dicotomía demasiado simple para un personaje de su magnitud. La verdadera pregunta es sobre la naturaleza de la memoria y la leyenda. Cómo un hombre se convierte en un mito, y qué dice de nosotros que, de todas sus facetas, el príncipe cruzado, el estratega brillante, el reformador brutal, el patriota desesperado, hayamos elegido recordar solo al monstruo. Quizás es porque en la figura de Vlad Drácula, el empalador, vemos reflejado el abismo que existe en el corazón de todo poder, la verdad incómoda de que la línea que separa al Salvador del verdugo es, a menudo, tan fina como el filo de una estaca.